Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Hoy me vas a acompañar a trasplantar un par de plantitas nuevas que acabo de traer del vivero, y es que es inevitable que siempre que paso por esa calle y veo el vivero digo, quiero una planta. Y bueno, no es una, a veces son 3 o 4. Entonces terminé comprando unas poquitas. Algunas de ellas ya las tenía anteriormente, como esta Calathea macoyana y también esta plantita esqueleto. Pero durante el invierno del año pasado, recordarán que les comentaba que algunas murieron. Bueno, fueron específicamente estas plantas las que terminaron muriendo. Mi coyana llegó a morir porque se invadió de trip por tercera vez y ya la tercera pues fue la vencida. La planta no sobrevivió y ya estaba batallando de por sí bastante con los nutrientes. Quién sabe exactamente qué le estaba pasando, pero le costaba mucho trabajo como terminar de absorber los nutrientes que necesitaba, y al final siempre volvía la plaga y terminaba con trip. Entonces, pues eso fue lo que le pasó, y por eso ahora decidí comprar una nueva, porque es una de mis calateas favoritas al ser tan fácil de cuidar. Pronto le vamos a hacer su video específico para que sepas cómo cuidarla. Y a esta otra plantita también es una de las que más me gusta, pero tuvimos también la caída por la llegada del invierno, que fue bastante frío en la zona donde tenía mis plantitas, y por eso llegó a morir. Bueno, pues acompáñame a hacer este trasplante mientras platicamos un poquito acerca de los proyectos que tenemos preparados para ustedes por aquí en Yajis Plantil, y quizás algunos tips sobre cuando compras alguna plantita nueva del vivero. Ok, vamos a empezar con esta bella plantita. Te voy a dejar en la parte de abajo el nombre científico, pero se le conoce como Mickey Mouse porque tiene una forma como de orejita. ¿Quién sabe por qué le llaman así? Pero te lo dejaré ahí el nombre científico por si lo quieres averiguar. Y bueno, normalmente en el vivero nos venden las plantas con un sustrato un poco pobre, en una, bueno, en México acostumbran como venderlo en una bolsa negra y a veces traen hasta bichitos, entonces pues no queremos pasar eso a nuestra maceta, porque bueno, normalmente les comento que las lombrices y las cochinillas o algunos insectos suelen ser beneficiosos para las plantas porque van a proveer de bastante materia orgánica, pero cuando las tenemos dentro de nuestra maceta es otro tema, porque suelen hacer que la tierra se apelmace y por lo tanto podrían llegar a hacerse dura y las raíces empezar a sufrir daño. No como tal es que se coman las raíces, no siempre, pero sí va a provocar que se lleguen a pudrir precisamente porque la tierra se pone dura. Entonces no la queremos en la maceta. Es una bella plantita y las raíces en realidad de esta pequeñita son chiquitas, entonces no la vamos a colocar como que en una super gran maceta. Yo creo que en una de estas va a estar muy bien. Entonces aquí vamos a colocar, cuando yo hago los trasplantes, normalmente pongo la mitad de sustrato o una tercera parte de sustrato, y entonces ya empiezo a colocar la planta para rellenar lo que queda. Tengo bastante sustrato ya preparado aquí con fibra de coco, tierra y perlita, que es el que utilizo para mis plantas tropicales. Esta es una planta tropical, entonces la vamos a colocar y empezaremos a rellenar. He visto que al menos aquí en México, como somos bien bizneros, para todo cobramos, que luego las llevamos a los viveros donde los compramos para que nos la trasplanten y pues nos cobran que 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos, depende de la planta. Incluso las orquídeas también, luego nos cobran por irlas a llevar a que nos las trasplanten, pero en realidad no es nada complicado hacer este trasplante con las macetas que compremos, el sustrato, y aprovechar para ponerle un buen sustrato, sobre todo a nuestras plantitas que son un poco más exóticas, ponerles un buen sustrato porque el que luego traen en los viveros no suele ser del todo excelente. Claro que en el vivero puede que no tenga ningún problema a primera instancia, pero cuando nosotros ya traemos esta planta a nuestra casa y la tenemos en interior, pues ya es otro problema, que el sustrato, como notas, normalmente viene como bastante duro, no trae perlita, entonces por eso hay que cambiarlo por uno que sea pues más nutritivo. Ahorita está con bastante aire el día de hoy, de hecho hasta me da miedo a veces que algunas de mis plantas se vayan a caer, pero la verdad es que no, les está yendo bastante bien.
Ya había visto varios memes en donde ponían que cuando me entero que a mi planta le gusta tener como simulaciones de tormentas, porque pues son tropicales y al final de cuentas sí llegan a tener tormentas en sus zonas de origen. Y entonces pues digamos que ahorita están teniendo como esa sensación de tormenta, pero sin agua. A veces le rocío agua del garrafón con un spray para que sientan como que hay una tormenta a su alrededor. Muy bien, esta plantita aquí de hecho nos está sacando algunas como raíces aéreas. Esta es una planta que de hecho es trepadora, así que podríamos incluso comprarle un tutor o hacerle un tutor para que empiece a crecer hacia arriba y no se empiece a colgar como si fuera colgante. Pero por ahora no he comprado musgo ni tampoco guía para hacer un palo guía. También me gustaría enseñarles próximamente cómo hacer un palo guía o sí, de musgo para que la planta pueda empezar a crecer hacia arriba y no sea tan colgante, que es lo que puede hacerse por ejemplo con la monstera deliciosa, el pothos o Miami, con este pequeño también que es la monstera danzoni o se le conoce como esqueleto aquí en México. También se puede hacer de esta forma para que pueda ir creciendo muy bonita. Y bueno, aquí en exterior con buena iluminación va a tener las hojas cada vez un poco más grandes. Ahí donde la tenían no tenía mucha luz en el vivero, ok. Y esta planta, como notas, tiene las raíces mucho más grandes. Entonces vamos a colocarlo, yo creo que en una maceta muy parecida. Se hace en esta blanca, queda un poco bien, sí, sin ningún problema. Y parece que también de hecho es un esqueje que sacaron y bueno, se hizo al final bastante grande. Vamos a poner aquí nada más una cuarta parte de la maceta, porque estas raíces son más grandes todavía. Lo vamos a colocar aquí. Y las raíces aéreas, de hecho que estuvo sacando, por acá tengo unas tijeras, se las voy a cortar. Bueno, no son raíces aéreas en realidad, son como restos de hojas o palos, troncos que ya no se acomodaron bien. Y a veces también cuando estoy haciendo estos trasplantes aprovecho para mirar que no tengan plaga, porque a veces las compramos y en el vivero no nos damos cuenta y ya cuando la estamos trasplantando notamos que la planta está llena de plaga. Se quedó y hago algunos golpecitos solamente para que se empiece a acomodar el sustrato. Quedó muy bien esta plantita. Esperemos que los fríos en Querétaro no sean tan fuertes este año como lo fueron en diciembre del año pasado y se nos vuelva a morir nuestra plantita. Vamos con esta otra, es una linda calatea y si no mal recuerdo esta plantita tiene unos bulbos parecidos a unos bulbos, así que no te vayas a espantar si los miras. Aquí ya se ve que vienen dos ramificaciones nuevas en esta partecita de aquí, entonces eso es una buena señal de que va a empezar a sacar hojas nuevas. Y mira, aquí están las bolitas de las que te hablaba. Estas son las bolitas donde empiezan a salir las raíces. Acá hay otra. Esta sí se ve de color blanco. Entonces estas son normales, así es esta plantita. Cuando nos mudamos a Querétaro pensamos que ya no íbamos a escuchar al del fierro viejo. Y no sé qué están vendiendo allá afuera. Ah, las vacunas para los perros. De hecho estoy pensando en comprarme un perro. No estoy muy segura. Lo que me da miedo luego es que se vaya a poner a comerse mis plantas. Creo que me haría la vida un poco más entretenida tener un perrito, aunque ya tengo suficiente con mis plantas. Muy bien, las raíces se ven relativamente bien y aquí están varias bolitas o varios como bulbos le llamaría yo, pero a veces se llaman de diferente forma y la verdad desconozco del todo si son bulbos.
De todas formas, si consigo el dato te lo dejo en la parte de abajo, cómo se llaman realmente. Eso es súper normal. Y como notas ya vienen varias hojitas nuevas, eso es muy bueno. Si notas los contornos de las hojas, de hecho se ven como un poco amarillentos. Y eso se debe a que pues no tenían la suficiente humedad en el ambiente en el lugar donde la tenían, ahí en el vivero. De hecho se estaba quemando un poco probablemente. Pero bueno, al final de cuentas la planta parece en buen estado. Voy a colocar sustrato como a una tercera parte más o menos. Coloco la planta. Y de hecho creo que va a ser un poco menos. Algo así. Ahí está. Y de hecho si empiezas con el mundo de las calateas, porque son todo un show el cuidado de las calateas, esta sería una de las más fáciles de cuidar, que es la calatea macoyana. Muy fácil de cuidar, de hecho son de las más económicas en México. También hay una parecida, pero que tiene la hoja alargada, que le conocen como lápiz o la calatea lápiz. Esa también es una plantita muy fácil de cuidar junto con esta que es la macoyana, entonces te la recomendaría totalmente para empezar con las calateas y poco a poco ir aumentando la dificultad con algunas otras como la triostar o estas calateas que incluso ya son un poco más como difíciles de conseguir y son bastante caras, al menos aquí en México. Pero esta la verdad la última vez sobrevivió bastante bien, solo porque pues el drip hizo de las suyas. Ok, vamos a cambiar de sustrato. Esta otra plantita que tenemos aquí es un bello curio en forma de, ¿cómo se llama? Delfines. Te dejaré el nombre en la pantalla para que veas cómo se llama científicamente. Pero esta es una suculenta y el sustrato que estoy utilizando aquí es tropical. Entonces vamos a cambiar el sustrato por uno que sea para suculentas. ¿En qué se diferencia? Bueno, el otro tiene fibra de coco y este de aquí no tiene fibra de coco. La fibra de coco lo que hace es retener un poco más la humedad. Este no lo tiene, entonces es mejor para las suculentas que no retengan tanto la humedad. Solo tiene tierra y perlita. Vamos a ver qué tan profundas están las raíces de este pequeñín. Está muy dura, ¿eh? De hecho, todos los demás pudieron salir sin problemas, pero este... Eso no es muy bueno. No sé cómo resulta que esta planta pudo aguantar. Ahí está. Y no es porque estuviera adherida la raíz a la maceta, porque pues no tiene raíces muy grandes. Solo es porque la tierra estaba muy dura. Y los curios normalmente no son de raíces muy profundas. Normalmente son así raíces chiquitas, delgaditas, no son muy largas. Y luego subo con muy suavecito para romper lo menos que sea posible las raíces. Aquí ya estaba sacando una raíz como aérea, mira. Esas son las raíces de nuestro curio. Y aquí yo creo que ahora sí nos va a funcionar nuestra maceta que es más chiquita. Voy a colocar más de la mitad de sustrato en mi maceta, porque pues las raíces están chiquitas. Vamos a colocar aquí un poquito menos. Ahí está. Oh, este se salió. Y vamos a rellenar la maceta. La gran mayoría de las razones por las que los curios llegan a morir es porque tenemos un mal sustrato. Cuando me mandan es que es imposible poder con este curio porque se me muere a cada rato, se pudren las hojas, se hacen arrugadas, amarillas. Bueno, la principal razón es por eso, tenemos un sustrato demasiado apretado como el que tenía anteriormente y no le cambiamos el sustrato por uno que sea más drenante. Entonces hay que ponerle perlita, tepojal o tezontle, cualquiera de las dos opciones a este sustrato para que la planta empiece a enraizar bien, porque si no, sobre todo si la tenemos en interior, que tampoco es como lo ideal porque es una plantita que le va a gustar más el exterior, pero si lo tenemos en interior o en semisombra, esta planta no le va a ir bien con un sustrato apretado.
necesita uno con perlita, tepojalo, tezontle, y ese va a ser el secreto básicamente para que tus curios les vaya bastante bien. Como notas, se le cayó este cachito de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que déjame ver cómo va esta cadenita, sino para pues plantarla, y lo vamos a meter aquí. Ya irá enraizando. Va a enraizar en realidad bastante rápido. De donde quitamos las hojitas es donde van a empezar a salir raíces nuevas una vez que la coloquemos aquí y empecemos a regar. Puedes regar, como esta planta vistes que tiene el sustrato ligeramente húmedo, lo tenía ligeramente húmedo, entonces podemos regar quizás en unos 2 días más y hacemos el riego. En el caso del resto de nuestras plantas, como son tropicales, a ellas no les va a venir muy bien la sequía. Vamos a regarlas hoy mismo para que no vayan a sufrir deshidratación y se vayan a poner feas o vayan a tener cochinilla algodonosa. Entonces, así es como hago los trasplantes de mis plantas nuevas. Normalmente dejo que se queden unos 2 o 3 días después de la compra. Lo ideal también sería que se quedaran una semana, pero a veces trato de hacer también el trasplante dependiendo de cómo tenga mis tiempos en casa, el trabajo y demás. Entonces hay días en que tengo chancecita de hacerlo y de una vez grabamos para que veas cómo se hace. Pero lo ideal es que se queden más de 3 días en casa, en donde las vas a colocar o en una zona similar para que se empiecen a adaptar. Espero que este video te haya gustado. Recuerda dejarme en los comentarios todas las dudas que tengas sobre ya sea alguna de las plantas que trasplantamos hoy o sobre alguna planta que acabas de comprar del vivero. Nos vemos en los próximos videos. Bye.